¿Cómo estás, Martín? ¿Qué te parece si conversamos un poco de organización de tiempo y productividad? ¿Será porque a veces parecemos bomberos yendo a apagar el incendio? A veces o todos los días, ¿no? Es un comentario habitual. Bueno, es un tema interesante porque claramente, por un lado, como productores, no digo ninguna novedad, nos ponemos muchos sombreros todos los días, hacemos diferentes tareas y es bastante natural que nos quede esa sensación de que no fuimos productivos, que no vendimos o que queremos hacer un desarrollo nuevo, desarrollar un nicho, vender algún tipo de seguro que antes no vendíamos y siempre nos quedamos a la mitad, como que nunca lo llegamos a concretar. Entonces, está muy vinculado con cómo organizamos el tiempo y qué tan productivos somos. Si hoy por hoy nos ponemos a pensar que parte de los desafíos, posiblemente el principal que tenemos, es cómo logramos desarrollar mercado y dejamos de despachar y nos ponemos proactivamente a ofrecer seguros, bueno, nada, se hace muy necesario contar con tiempos adicionales. Claramente el tiempo es finito, entonces voy a tener que dejar de hacer algunas cosas para empezar a hacer cosas nuevas y voy a tener que ordenarme para poder encarar un proceso de mejora y de mayor productividad seguramente. ¿Cuáles crees que son las razones más comunes que generan esa sensación de que el tiempo se escapa? Mira, habitualmente hay una mezcla de cosas y obviamente las realidades son muy diferentes en un caso y otro. Eh, Claramente no tener objetivos claros influye mucho, algo bien definido. Por otro lado, esta cuestión de confundirnos lo importante con lo urgente y no priorizar claramente, esto obviamente va relacionado con el tema de los objetivos, también influye. Nos cuesta delegar esta cuestión de tener muchos roles. A veces no delegamos porque no tenemos la posibilidad, claramente, porque implica tener colaboradores o invertir dinero en gente que nos ayuda a hacer tareas. Entonces dejamos esta cuestión de delegar a un costado. Y después hay otra cuestión que es lo que habitualmente se llama desperdiciadores de tiempo, que es tarea supuestamente improductiva, vamos a tomarlo así, que también influye en el resultado final. Bueno, creo que eso, los desperdiciadores de tiempo, nos pasa a todos. Sí, y es interesante, ¿no? Porque si vos le preguntás a cualquier persona en qué desperdicia el tiempo, bueno, vas a tener respuestas muy diferentes dependiendo con quién estás hablando. Para lo que una persona es un desperdicio de tiempo, para otra, quién sabe, es todo lo contrario, con lo cual es interesante identificar claramente estos desperdiciadores y estos desperdiciadores de tiempo tienen impacto y tienen vínculo con todo lo demás, ¿no? O sea, impactan, son como transversales, nos ensucian o nos pueden ensuciar la cancha en cualquiera de los otros aspectos. En general, los desperdiciadores de tiempo se pueden agrupar en dos grandes bolsas, en función de sus causas. El desperdiciador externo, ¿no? Que no depende 100% de nosotros y que tiene que ver con un ruido que nos llega de otro lugar, ¿no? De alguna actividad o de alguna persona con la que trabajamos o lo que fuera, pero que no está vinculado 100% con nosotros, o lo que es propio, ¿no? Y que depende 100% de nosotros y que de alguna manera nosotros decidimos si hacemos o no hacemos. Básicamente esos son los dos grupos, ¿no? Pero están en todos lados, ¿no? Me atrevo hasta a preguntarte cuáles serían tus desperdiciadores de tiempo. Y yo te diría que el WhatsApp es uno y también los temas familiares. Bueno, bueno, el tema tecnológico hoy es un gran desperdiciador de tiempo, ¿no? Las redes sociales, el ver series, nos solemos colgar con esas cuestiones y acá ya no hay una cuestión de edad, ¿no? Pero bueno, es uno de los aspectos, el desperdiciador de tiempo, claramente. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, el punto de partida es justamente hacer algo, ¿no? Hay un concepto que se llama procrastinación que tiene que ver con, como lo sabíamos antes, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Bueno, hay que evitar eso de alguna manera, hay que accionar. Eh, Básicamente, tomar la decisión de abordar una mejora. Y en este aspecto también hay un factor que influye mucho, que es habitualmente pensar que cualquier tipo de cambio, porque claramente de lo que estamos hablando es de generar un cambio, de empezar a hacer algo que no hacíamos
o dejar de hacer algo que hacemos demasiado, solemos plantearnos objetivos como demasiado grandes, ¿no? O muy amplios, o poco claros, o difusos, o donde no hay un marco temporal bien definido. Entonces, yo te diría que lo primero es trabajar sobre esta parte, sobre objetivos, hacia dónde voy a apuntar esta mejora que yo quiero encarar. Y que para cada uno, como decía antes, puede llegar a ser un poco diferente. Hay gente que la mejora apunta a ser más óptimo en su gestión administrativa o en la gestión de su cartera. Hay otros que mayor productividad significa vender más, o hay otros que simplemente lograr un mejor posicionamiento de marca. En fin, cada uno va a tener su objetivo mejor definido. Pero parte de ahí, básicamente. La vieja pelea de lo importante versus lo urgente. Bueno, una gran pelea, porque por un lado solemos mezclarlo. Dicen los expertos en el tema de organización del tiempo que entre lo importante y lo urgente solemos consumir el 80% de nuestro tiempo productivo, ¿no? Y acá no es menor, porque la sensación del bombero apagando incendios claramente tiene que ver con lo urgente, ¿sí? Que son cosas que no podemos dejar de hacer, que estamos obligados, que tienen que ver con nuestra tarea, con nuestro ámbito laboral, pero que no tienen un impacto real sobre la productividad. En general, aquello que es importante, pero no es urgente, la capacitación, sentarnos a pensar, definir una estrategia, pensar en buscar aliados de negocio, bueno, todo este tipo de cosas, obviamente tienen un impacto productivo mucho más fuerte, nos cuestan más porque necesitamos más tiempo, claramente, pero es donde deberíamos poner el foco, ¿sí? Los desperdiciadores de tiempo están en otro lugar, están fuera de ese 80%, y de alguna manera tenemos que tratar de mantenerlos controladitos. Dicen que un 5% es el tiempo que habitualmente dedicamos a los desperdiciadores. Creo que en muchos casos es bastante más. Hay muchos ejemplos que nos encontramos habitualmente, pero bueno, si los podemos controlar, mejor. Básicamente ese sería el modelo. Martín, ¿y cómo lo llevamos al día a día? Bueno, mi recomendación va a sonar, quién sabe, medio burdo, medio básico, pero tener una agenda. Primero, tener una agenda donde yo pueda ir registrando las actividades que voy a realizar diariamente. Lo segundo es definir objetivos, y definir objetivos acá con un cierto criterio, que es objetivos pequeños, no objetivos grandes. Objetivos claros, no tiene sentido decir voy a vender más. Tengo que decir cuánto quiero vender. Tengo que decir en cuánto tiempo voy a venderlo. En la medida que defino objetivos claros, medibles, me voy a dar cuenta si los cumplo o no los cumplo. En la medida que defino objetivos de corto plazo, rápidamente me voy a dar cuenta si hay algo que tengo que cambiar o no tengo que cambiarlo. Entonces, trabajar sobre estos lineamientos, que sean objetivos realistas. No tiene sentido que diga voy a vender 100 pólizas de ART este mes. No vendí nunca una póliza de ART. Bueno, quién sabe, estoy demasiado ambicioso y por poner un objetivo que no es realista, después me termino decepcionando porque no lo cumplo. Entonces, por un lado, tener una agenda de actividades. Por otro lado, tener objetivos claros, bien definidos. Controlar la agenda en mi día a día. Yo me levanto a la mañana, puede sonar medio estructurado y esquemático, pero tengo que mirar qué tareas tengo para hacer. Y tengo que poder discernir cuáles de esas tareas son importantes y cuáles son urgentes. Y cuáles son las dos cosas, ¿sí? Cuáles son importantes y urgentes, cuáles son importantes y no urgentes, cuáles son urgentes y no importantes. Y darle prioridad, en la medida de lo posible, a lo importante, a ese espacio de pensar, de reflexionar, de analizar, de pensar en mi estrategia y demás. Si tengo que cambiar prioridades, las cambio. Si veo que tengo una lista de tareas, apareció una tarea nueva. Bueno, ok, es importante, es urgente. ¿Cómo entra esa tarea nueva dentro de lo que tengo para hacer? Si tengo que cambiar una prioridad, la cambio. Si puedo delegar, y aprovechemos y deleguemos. Esta cuestión de, no, mejor lo hago yo porque yo siempre lo hago bien y si se lo doy a otro no lo hace bien. Bueno, no, si puedo delegar, deleguémoslo. Y el desperdiciador, en la medida de lo posible, dejémoslo controladito.